Este día nos hemos decidido a hacer este video muy reflexivo, que contiene mensajes subliminales que espero encuentres durante los minutos que estés aquí con nosotros. Hay que recordar que hace ya más de una semana, el gobierno mexicano terminó mandando al otro mundo al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, a pesar de que la idea era lograr su captura. Ante eso, el capo no logró sobrevivir y fue trasladado a la Ciudad de México para hacerle la autopsia pertinente y esperar que los familiares del líder de ese cártel, cosa que al final llegó, reclamaran su cuerpo conforme a lo que dicta la ley. Sí, el Mencho fue velado y sepultado entre tambora, hay miles de rosas y cientos de arreglos florales con formas de corazones y hasta gallos, emulando a su segundo apodo, el Señor de los Gallos, todo un cortejo fúnebre digno de un capo, mostrando poder, dinero, sin escatimar ningún gasto en medio de un fuerte operativo de la Guardia Nacional y militares. Y aquí es donde llegan varias preguntas de mucha gente que quizá no lo sepa, pero ¿por qué no agarraron también a sus familiares? ¿Por qué el gobierno mexicano esperó que reclamaran el cuerpo y todavía le hicieron la sepultura en Zapopan? Quédate porque hay mucha desinformación de los medios basura respecto a este tema. Además, Gina mostraremos cómo le dieron los últimos santos óleos en un féretro chapeado en oro. Además de reflexionar hasta dónde llega la gente por querer ganar un poco de dinero mal habido o pertenecer a este tipo de grupos, pensando que en algún momento de sus vidas tendrán una despedida así como la del Mencho. Es por eso que hoy te presento el funeral del Mencho, el mensaje oculto del lujoso ataúd de oro. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal y activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Esto es muy importante que se sepa, y conforme a la ley, a todos los ciudadanos se les debe de dar la opción de que si mueren, ya sean delincuentes o no, y a manos de una bala del ejército, a que los familiares reclamen el cuerpo del implicado, sin importar lo que haya hecho esa persona en vida, sea quien sea. Y la ley permite que los familiares del delincuente o asesino en este caso, que puedan buscar el cuerpo y así despedirlo como ellos tengan pensado. De hecho, esto no es nuevo. En la época del PRIAN, pasó lo mismo cuando abatieron a Nacho Coronel y donde fue escoltado por miembros del ejército en Jardines de Humaya en Sinaloa, o cuando reventaron a Héctor Beltrán Leiva. Hubo un despliegue de seguridad muy grande en Hermosillo, Sonora, pero por parte de la familia del capo. Aún así, el gobierno dejó que ellos se organizaran para que dieran el último adiós a su familiar. Aclaramos esto porque los medios basura ya andan diciendo estupideces, haciendo caso omiso a los protocolos de seguridad. Bajo ese contexto, así fue como los familiares del Mencho llegaron a la Ciudad de México para reclamarlo, pero primero se tuvieron que someter a las metodologías establecidas por la ley para determinar que esas personas eran sus familiares consanguíneos. Y si bien no dieron detalles a quién o quiénes fueron a reclamarlo, el capo fue entregado el 28 de febrero. De hecho, en el documento de la fiscalía se explicaba que el representante legal de la familia era el que se había encargado de seguir el proceso, por lo que apenas este fin de semana se llevaron a cabo todos los preparativos en la zona metropolitana de Guadalajara, en específico en Zapopan. Y aquí es donde viene lo más interesante de todo. Debido a que los medios de desinformación rápidamente traen la retórica de que el gobierno protege al Mencho, de que cómo es posible que los soldados escolten a un delincuente y asesino, de cómo es que el gobierno consiente todo esto y por qué le dan chance a la familia de que lo entierren en un panteón importante en Zapopan. Bueno, esto es meramente queja por desconocimiento de los protocolos con respecto a las personas abatidas por el Estado y de la respectiva seguridad para evitar enfrentamientos entre grupos rivales. Como sabemos, en anteriores gobiernos estaban acostumbrados a crear guerras en México, donde había daños y baños de sangre, y quien criticara esas acciones era simplemente desaparecido. Y no, vayan a ver la extensa lista de todos aquellos periodistas que ya no alcanzaron a ver cómo el Mencho cayó, porque fueron silenciados por el sistema y por levantar la voz. El punto acá es que desde que salió el cuerpo de la Ciudad de México a Guadalajara, hubo un fuerte dispositivo de seguridad. La razón, había que salvaguardar el orden debido a que podía haber un posible enfrentamiento entre grupos rivales. Y aquí es donde viene un punto muy importante. Quienes critican estos protocolos preguntó que no quieren que México esté en paz. Entonces, sí, ¿por qué a fuerza querían que los soldados llegaran al funeral a aprender, sin argumento judicial, a todos los que fueran a dejarle arreglos florales y a darles su último adiós? Y si hubiera habido un enfrentamiento allí, estuvieran diciendo, esa es la guerra de Claudia contra el narco, el país está en llamas, como lo dijo David Feitelson. Allí es donde la congruencia no cuadra con esta gente que tomó este hecho incluso para compararlo con los desaparecidos en México. Una auténtica estupidez politizada por parte de los bots y los medios basura que ya no tienen el poder. El Mencho salió de la funeraria directo al Panteón, recinto de la Paz en Zapopan, mismo lugar donde están los restos de Rafael Caro Quintero, por lo que esto que sucedió
sucedió con el sepelio del Mencho no es nuevo. El problema es que quienes deseen regresar al poder buscan seguir manteniendo sin éxito la desgastada narrativa del famoso narcogobierno. Pero vayamos a lo meramente importante, pues uno de los sueños de mucha gente que se mete a estas organizaciones es algo muy vago, pero muchas veces cierto. Es buscar no solo dinero, sino reconocimiento. El problema viene cuando creen falsamente que escalar en esos submundos es muy sencillo. Es básicamente como una empresa donde generalmente los hijos del dueño o los empleados más cercanos y apalancados al dueño terminan siendo los nuevos jefes del negocio. Sin embargo, y muchos que están sumergidos allí desde las filas más bajas creen y sueñan que algún día llegarán a esa posición donde el jefe estuvo mandando. Y justamente es cuando llega esta parte muy interesante. Según las pocas imágenes que captaron en el sepelio del Mencho, se observó que su cuerpo iba dentro de un ataúd de oro y el cual tuvieron problemas para ingresar a la carroza que lo llevaría al panteón. Esas imágenes fueron impactantes para entender el poder y sobre todo el dinero que acumuló este personaje en más de 30 años de carrera delictiva. El ataúd fue chapado en oro de 24 quilates de alta gama, según los reportes. Lo más curioso del asunto es que el ataúd estaba en resguardo de los militares mientras los familiares estaban en el protocolo. Sobre el ataúd, los reportes de la funeraria son los siguientes. Para elaborar este tipo de artefactos, se necesita primero un pedido especial, el cual corrió a cargo de la familia. El féretro se elabora mediante un proceso único, o sea, cada féretro chapado en oro es elaborado a mano y ninguno es idéntico, todo a petición del gusto del cliente. Por otro lado, los costos varían entre 800,000 a 1,5 millones de pesos, según los detalles del ataúd. En este caso, la funeraria tiene ese servicio, el cual cuando entrega al cliente, se le otorga la certificación del metal, además de darle los acabados internos al ataúd, y el cual está hecho de manera sumado de los acolchonados internos, los cuales en la mayoría de los casos, la familia pide que ese ataúd cierre herméticamente. Por eso, todos esos detalles hacen que el producto incremente considerablemente su costo. Pero pregunto, ¿por qué enterrar a un capo en un ataúd de oro? Esto es muy sencillo. En la mal llamada narcocultura, hay un parámetro que se repite mucho, no solo en la ropa que usa toda esta gente, desde los que cantan narcocorridos hasta los que son parte de este gremio, siendo una regla principal el siempre demostrar ostentación, porque el dinero que se ve de lejos significa poder. La familia del Mencho vio de manera inequívoca que su pariente tenía que ser enterrado con los mejores estándares de calidad, que la gente supiera quién era el jefe, que todos vieran cómo sería enterrado en un féretro de oro de máxima categoría, o nadando entre cientos de arreglos florales enviados por gente anónima del mismo gremio, la cual solo se desveló delante de los familiares. Estos pequeños detalles, aunque por muy simples que parezcan, son puro marketing discreto. Van directo a quienes aún no se han enfilado en este mal negocio que siempre pica la lengua por las ganas de tener dinero fácil y rápido según la mala creencia. Y aquí es donde viene lo más mórbido del asunto. Recordemos que la mal llamada narcocultura tiene muchas formas para venderse. Una es por la música. Se crean ídolos que le cantan a personajes como el Mencho. Luego esta música llega como un himno de gloria disfrazada de sonidos que engatusan a los más débiles y conformistas. Que si bien no siempre pasa que el que escucha narco corrido se vuelve narco, muchos de estos escuchas terminan imaginando y alucinando que algún día serán enterrados con todos los lujos, como lo hicieron con el Mencho, y no solo por tener el respeto y ser recordado para siempre. Por eso, en el siguiente capítulo nos adentraremos a la psique de esta ideología y cómo es que el observar este tipo de eventos, en lugar de apartar a los jóvenes de estos malos negocios, los une aún más, algo que ciertamente será perturbador. Pero ojo que al final haremos un ejercicio que me gustaría respondieras en la caja de comentarios. Aquí es donde viene lo mejor de todo. Lejos del ostentoso funeral del Mencho y de lo que representa para la cultura y la historia popular de México, aquí es donde vienen los daños colaterales de todo esto que se arraiga en los fans de la narcocultura, y es básicamente el soñar con ser, el famoso alucin. Aquí es donde entra un pequeño grupo de selectas personas, que generalmente terminan seducidas por el mundo de la maña y en su mayoría descansan en una fosa común. Es la principal mano de obra, y los que van a estar en el campo de batalla, los que por unos cuantos pesos y un poco de poder estarán al servicio de otros, que están al servicio de otros, que están al servicio de otros, que están al servicio del patrón. Por eso le dicen la empresa, porque hay rango, hay jefes, hay pirámides con cimas a las cuales no cualquiera llega, a menos de que el jefe termine como muchos otros han acabado, 3 metros bajo tierra, en el mundo de los alucines. Y estos empiezan primero viendo los videos donde hay los famosos topones con los federales, esos que se hablan mucho en las coplas de los que cantan narcocorridos o corridos tumbados bélicos, los cuales son parte indirecta del negocio, donde se hablan de las peripecias de sus personajes.
personajes. Eso ayuda mucho a que estos himnos de la ignorancia motiven a los aspirantes a sicarios o halcones. A eso se le suma la ausencia de dinero, el gusto por el poder o las morras buchonas que habitan en estos submundos, esas que son 50% siliconas, pero que son el estereotipo perfecto para el pobre aprendiz de malandro que salió de un hogar disfuncional. ¿Qué imagina que meterse a esos negocios es como jugar Call of Duty? O en su defecto, se siente el más vergara de la colonia. Todo por la venta de mercancía y demostrar que tiene la madera suficiente para escalar en esa pirámide. Una vez que es aceptado, se pone a prueba. Él se convierte en simple carne de cañón, a pesar de que en el pensamiento de este aspirante crea que todos pueden ser como el Mencho, con la famosa historia romantizada del niño pobre y humilde que decidió recurrir a AMPA para tener lo que jamás tendría por la vía legal. Ese que salió de un campo de aguacates, limones o tomates y que al paso del tiempo se convertiría en el capo más buscado en el mundo. Sin embargo, lo que las historias no cuentan es que para que suceda esta historia tan romántica como ficticia para muchos, es que debe haber mucho dolor, sangre y corrupción. Quienes están postrados al dinero y lo tienen como su Dios, llegan a escalar aún más, guiados por un mundo maravilloso que nunca llega, pero que se retumba en los corridos o se vive en la cama con las buchonas. Muchos prefieren morir antes de seguir siendo pobres, porque la base del éxito de la narcocultura es captar a todos aquellos que quieran buenos dividendos. No importa que sean efímeros, pero en la falsa creencia llega la idea de que morir al lado del jefe o por el jefe les dará algo que presumir a sus familiares o se ganarán el respeto de quienes los contrató. Sin embargo, la cruda realidad es otra. El negocio es tan grande que cuando muere la carne de cañón, ya nadie se acuerda de ella ni de lo que hicieron por la empresa. Muchas veces esos falsos caudillos terminan en una fosa o abandonados en algún sitio, porque al final la empresa no se detendrá por los que caigan en la guerra, ya que la idea es que el negocio siga fluyendo como sea, y si el patrón o el jefe pierde 2, 3 o los soldados que sean, estos siempre serán reemplazables por otros sujetos igual de marginales que los caídos, los cuales hacen fila para entrar y ganarse el respeto que nunca han tenido. Por eso los alucines son la potencial mano de obra de los cárteles, siempre seducidos por las cosas materiales. Y pregunta uno, ¿la escuela esa para qué? Lo que necesita la plebada, como dicen, es fiesta, diversión, morras, dinero, tóxicos, armas, corridos. Hay que cuidar al patrón porque gracias al patrón hay bendición. Ahora, por esta razón, hemos mencionado en este canal y el paso del tiempo que el parteaguas para que muchos jóvenes se sumen a este gremio es simple y llanamente por el gusto de los narcocorridos y de un mundo que les enseñaron a ver desde muy pequeños. Y sí, muchos cuestionarán, yo los escucho y no soy malandro. Eso no tiene nada que ver. El hecho de que yo escuche Peso Pluma no me hace ser malo. Solo preguntaré una cosa. ¿Cuántas veces luego de escuchar los corridos belicones no te han dado ganas de tomar un cohete y aventar sonidos al aire? ¿Cuántas veces no te sientes poderoso dentro de tu auto cuando escuchas esta clase de música? Vayamos al siguiente capítulo para que se entienda un poco mejor a dónde queremos llegar. Y los últimos santos óleos que le dieron al Mencho nos mostraron que ni todas las rosas y las flores del jardín del Edén harán que el líder del cártel de las 4 letras evite llegar al inframundo o, como coloquialmente se dice en la religión, pague por sus pecados. Sin embargo, la narcocultura nos dice que a pesar de que haya sido un tipo muy oscuro por su giro y por la figura que siempre representó, este terminó yéndose al cielo entre la música de banda y los toquines llenos de jolgorio. Y es como las clásicas madres de las ratas que bajan en la Ciudad de México. El hijo de la señora terminó liquidado en el asfalto y después la madre llega a reclamarlo y a llorarle diciendo lo siguiente: mi hijo no era malo, solo andaba trabajando. Probaba, pero no le hacía daño a nadie. Mi hijo podrá ser ratero, pero jamás sería una mala persona. Y muchas otras cosas más que tienen que ver con la mala educación en casa y los malos ejemplos de los pobres figuras paternas y maternas de la endeble sociedad mexicana. Un ejemplo perfecto para representar esto que estoy diciendo llega en la película llamada El Infierno, que se estrenó allá en el lejano 2010. Allí Luis Estrada muestra cómo los chamacos de la época se enfilaban al narco porque querían hacer lo mismo que hizo su papá, en este caso el hermano del famoso Benny, y quien estaba más pequeño cuando este se fue a Estados Unidos a buscar una mejor vida, el famoso sueño americano. Mientras tanto, su hermano se quedó con su madre, quien ya vieja, pobre y viuda, dejó que su hijo se juntara con gente indeseable. Al paso del tiempo, el hermano del Benny se convirtió en el famoso Porky, el cual jalaría de sicario, luego jefe de sicarios. Lo más curioso es que la mamá del War veía cómo este le traía regalos costosos como anillos, dinero, joyas, cosas, y ella jamás cuestionaba de dónde salían todas estas cosas si su hijo no tenía un trabajo como tal. Este pequeño detalle es simplemente validar lo que tus hijos hacen, el no cuestionar, pero a su vez disfrutar el dinero o las cosas materiales de dudosa procedencia a las cuales jamás
jamás podrías acceder por tu contexto social. El hecho de que la mamá no dijera nada solo era el pretexto perfecto que el Pi necesitaba para entender que iba por el buen camino. Así de, a mí tráeme dinero. No me digas de dónde lo sacaste, pero trae dinero. No podemos seguir siendo pobres. Esta parte es donde entra la corrupción en los núcleos familiares, donde los maestros de la escuela, incluso amigos, padres o los familiares, se hacen cómplices. Por eso en esa película se muestra el Ipaces como el más fregón de los sicarios de Don Reyes, su mero jefe, un ranchero que se dedicaba al cultivo de la mercancía y a los negocios en la región y a la pelea de gallos. Y al Pavos se le ocurrió meterse con su esposa y lo cacharon, siendo destruido por Don Reyes. Por eso, su hijo, al saber que su padre era muy respetado y que era un supuesto fregón, decidió abandonar la escuela, además de no hacerle tanto caso a su mamá, que era una vendedora de caricias, la cual estaba más preocupada por ver a quién se las daba que por educar a su hijo. Ahí es donde el Benny entra a escena, y también expresa por el dinero fácil ante la falta de oportunidades. Al final, y convencido por su amigo el Cochipuerco, decide hacerse malandro. La historia muestra cómo se hereda esta estafeta de generación en generación en la narcocultura, empezando con un simple referente o alguien que motive a que la gente joven se adentre a este submundo social. La película termina con el Diablito enterrando a sus familiares, a su mamá y a su tío el Benny, ambos junto a su padre. Luego toma su troca y comienza su carrera delictiva y efímera como carne de cañón, pero a su vez como sicario respetado. Muchas veces este fenómeno empieza por la música, por los videos que ven en la televisión o en el celular, por la recomendación de algún amigo o algún familiar, o por el simple hecho de buscar dinero fácil, o por un funeral ostentoso. Cualquiera de todas estas, o las que sean, es el detonante perfecto que lleva a que se viralice y se normalicen estos malos hábitos ya muy arraigados entre la sociedad mexicana. Hábitos que penetran en el pensamiento de quienes al final deciden enlistarse en esta clase de empresas sin retorno. Por eso, el sepelio del Mencho fue otra muestra de poder y a su vez de marketing para todos aquellos que desean dinero rápido y adentrarse en ese mundo de placer, el cual muchas veces se convierte en un simple espejismo donde la vida es efímera, pero el gozo es supuestamente mayor siempre y cuando lleguen lejos, cosa que ya no cualquiera. Por eso, ya después de ver el féretro del Mencho, pregunto, ¿cuántos no dijeron el día que yo me muera, quiero que me entierren en un ataúd de oro? ¿Cuántos no desean ser mandados a descansar en paz como lo hicieron con el Mencho entre la tambora y la fiesta? Por ahí empecemos, por los referentes y los malos ejemplos que ahora en estos tiempos están más que normalizados. Pero dime, ¿tienes alguna experiencia con la narcocultura? ¿Crees que la música y las malas compañías son el detonante perfecto para decidir inclinarse a favor de esta pseudocultura? ¿Realmente vale la pena meterse en eso? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima. Yeah.